Alabemos a Dios por todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén y amén. Alabemos a Dios por todas las bendiciones espirituales. Tenemos el tema, el título del día de hoy. En la carta que Pablo escribe a los Efesios nos enseña, y podemos, en un bosquejo corto y rápido, podríamos mirar que los 3 primeros capítulos nos hablan de la doctrina cristiana, es decir, lo que debemos aprender, entender y en lo que debemos creer nosotros los cristianos. Los otros 3 capítulos siguientes está en lo que debemos hacer, la conducta que debemos tener delante de Dios y delante de la sociedad, nosotros los creyentes. Es decir, en la primera parte vemos las riquezas de la gloria de Dios en nuestras vidas. En la segunda parte vemos que es una exhortación a los creyentes en la manera de vivir. Y entonces este primer capítulo nos encontramos precisamente esa doctrina que es fundamental para nuestra fe. Y vamos a mirar poco a poco todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que nos enseña a través de esta carta. Recordemos que esta carta la escribe Pablo y va dirigida a creyentes. Es decir, esta carta no va dirigida a no creyentes. ¿Y por qué es tan importante? Porque vamos a ver unos términos en los cuales él enfatiza. Y estas características en las cuales él enfatiza las tienen solamente aquellos que han puesto su esperanza, su confianza y su fe plenamente en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Empieza la carta con un saludo que es muy característico del apóstol. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo está mostrando que él es apóstol de Jesucristo, pero no lo pretende hacer como para mostrar una credencial o un título de renombre con el cual pueda de alguna manera ganar una influencia y respeto entre la sociedad o entre los oyentes o la misma iglesia. No, él lo que está diciendo es que él no está haciendo su propia voluntad, sino que él es un enviado, un discípulo, una persona que Jesucristo ha tomado para que cumpla una misión. Es decir, que la gloria se la está transfiriendo como debe ser de una vez y directamente a Jesucristo. Y dice que es apóstol de Jesucristo
no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Es decir, aquí en este pasaje vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando plenamente en la plenitud de la deidad como le conocemos y como le adoramos, el mismo y el único Dios verdadero, manifestado en tres personas. ¿A quién va dirigida la carta? Dice que va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y este primer versículo es muy importante, repito, para entender las enseñanzas que nos trae mucho más adelante en los pasajes bíblicos. ¿Qué significa los santos? Recordemos que a los santos, distinto a como lo ha transmitido, lo ha enseñado la religión popular, donde habla de santos, aquellas personas que según un juzgamiento humano fueron muy buenas personas porque hicieron muy buenas obras y según ellos hicieron muchos o hacen milagros y le dan una gran cantidad de tributos a los hombres y por eso en un concilio de hombres, pecadores como el que ha muerto y pecadores como todos nosotros, entonces ellos deciden determinar quién es santo y quién no lo es. Pero la palabra de Dios dice algo que es muy distinto. Delante de los ojos de Dios y conforme a la Sagrada Escritura, santos somos todos los creyentes. No tiene que ver nada con una imagen que le dice es el santo, no sé, San Pedro o San Juan, basados en una imagen. No, conforme a la palabra de Dios, cuando vemos a vosotros los santos, se está refiriendo a todo el grupo de creyentes que hay en la iglesia de Jesucristo. Es decir, Dios es el que nos declara a nosotros santos. Pero ¿qué significa santos? No significa que estemos nosotros, que seamos sin pecado. No, recordemos que santos significa separados, opuestos aparte para Dios. Fuimos separados por Dios y fuimos separados para Dios. Es decir, nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo fuimos separados. Eso significa ser santos. Y no tiene que ver nuestra condición actual, porque sabemos que aún estamos en nuestra naturaleza caída, aunque luchamos y perseveramos todos los días y allí debe estar enfocado nuestro esfuerzo en no pecar o pecar menos, aún tenemos esa naturaleza. Pero aún así Dios nos llama santo porque, repito, es porque Él nos ha llamado y nos ha separado para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y santos y fieles, porque en la palabra fieles se debe identificar ese llamado a ser diferentes, a estar separados del resto de la sociedad. ¿Quiénes son los fieles? Aquellos que nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios, en que nos esforzamos en obedecerle. Y por eso se caracteriza una persona que ha sido separada para Dios. Porque de labios fácilmente podemos escuchar y decir, mucha gente habla de Dios y mucha gente dice yo soy cristiano, pero realmente es evidente que por sus actos, por sus maneras de hablar, por su manera de actuar, no han sido separados para Dios o no están separados para Dios. ¿Por qué? Porque han tomado simplemente el Evangelio como algo, como una acción religiosa, pero no como un compromiso de vida delante del Señor. Entonces dice la palabra del Señor y es un saludo que Pablo tiene característico en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como la entrada principal a una iglesia, a una concentración, a una congregación. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es como ese regalo inicial, ese saludo de bendición inicial, que más que algo folclórico, rutinario, no, es algo de mucho impacto para la iglesia cristiana, porque están diciendo, es el Padre Dios y el Señor Jesucristo quien les está saludando y quien les está bendiciendo. Gracia y paz a vosotros de Dios, es decir, proviene de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces esto muestra la importancia que tiene la iglesia delante de los ojos de nuestro Dios. Y nosotros, por gracia y misericordia, Dios nos ha mirado así, con esta gran bendición, nos ha dado esta gran bendición, esa gracia y esa paz. Ahora, podremos decir, bueno, podemos y debemos entender hoy ya la gracia, lo que significa que es ese regalo inmerecido, ese favor no merecido o incluso ese favor inmerecido, esa ayuda, ese privilegio inmerecido que tenemos de parte de Dios. Y también sabemos que la paz, y podemos decir, bueno, pero la paz, sabemos del mundo convulsionado y hemos hablado en otras oportunidades que este mundo va de mal en peor
¿Cómo es esto de la paz? Precisamente porque nosotros estamos en ese camino a esa paz plena. Hoy tenemos paz en nuestro corazón y en nuestro interior porque sabemos que todo esto pasará, que Jesucristo vendrá y pondrá orden completamente a la tierra, en el mundo completamente gobernará, pero que nosotros tenemos la certeza de que Él vendrá y nos llevará junto a Él. Eso nos da esa paz, esa perseverancia, ese ánimo para seguir siempre luchando y buscando obedecer a nuestro Dios. Y entonces viene del versículo 3 en adelante del pasaje que acabamos de leer, es como esa alabanza, es esa adoración, y una adoración que está basada en el entendimiento de lo que Dios ha hecho. Si vemos este pasaje que acabamos de leer, el centro y en toda la carta, y yo diría que en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, el centro es Jesucristo, no somos los seres humanos. El centro es lo que es Dios, lo que hizo Dios y que todo fue hecho para Dios. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, por eso esto es como una alabanza, una adoración con la cual inicia Pablo con un reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos acá esta primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y por qué hacemos ese énfasis en la palabra espiritual? ¿Qué es lo que hoy tristemente se está enseñando en muchas iglesias que dicen ser cristianas? La teología de la prosperidad. Y entonces se llama y se invita a la gente y se les anima, endulzando sus oídos, hablándoles de que nosotros como creyentes vamos a tener una gran prosperidad en este mundo. Y se invita a la gente para que haga siempre sus oraciones en torno a que Dios obre en un bienestar físico, local, en esta tierra. Y aquí nos dice totalmente lo contrario, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales. Es una bendición primero que todo espiritual y que es en los lugares celestiales. Completamente distinto a lo que normalmente escuchamos nosotros en nuestras mismas oraciones. Porque siempre buscamos esa bendición, pero no esa bendición espiritual. Señor, yo te oro para que mi negocio crezca grandemente, Señor. Señor, yo te oro por mis finanzas que han decaído, que estoy enredado, amado Señor. Yo te oro por mi salud, Señor. Y no digo que no se deba orar por eso, sino que el énfasis debe estar en las bendiciones espirituales. Que Dios nos bendiga dándonos entendimiento, que abra nuestro corazón a la luz de su palabra, que comprendamos lo que pasará con nuestras vidas después de que partamos de este siglo, que comprendamos plenamente cuál fue esa obra tan poderosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que por qué Dios Padre envió a su propio Hijo para morir por un mundo pecador, que no inmerecido, que no merecía su favor, como lo somos todos y cada uno de nosotros. Entonces allí vemos una enseñanza y es que esto de lo que nos está hablando el apóstol Pablo es distinto a lo que hoy estamos escuchando. Porque es que si usted es hijo de Dios, usted tiene que vivir como un hijo de Dios y Dios le va a prosperar y sobre todo utilizan estos parajes o la manipulación de la palabra para pedirle dinero a la gente. Y si usted siembra $20, entonces el Señor le va a multiplicar 100 veces. Y si usted ofrenda en el alfolí, entonces el Señor va a bendecir grandemente su casa. A propósito, el diezmo era uno de los mandamientos del Antiguo Testamento, parte de la ley que no aplica para la iglesia. En la iglesia se manejan las ofrendas y ni siquiera allí se debe empezar a utilizar para manipular la gente y así traer su dinero. No. Todo debe estar perfectamente equilibrado conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que las bendiciones son ¿qué? Espirituales en el reino de Dios. A eso se refiere la palabra cuando dice en los lugares celestiales, es decir, en el cielo. Y esto se hace ¿cómo? En Cristo Jesús. ¿Y por qué? Vemos acá nuevamente y vamos a ver repetidamente que es en Él, en Cristo Jesús, que es por Él, que es para Él. Repito, el centro de esta enseñanza es todo lo que Dios ha hecho en nosotros, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Todo eso vamos a ver que es
un conjunto de bendiciones espirituales para nuestras vidas. Entonces dice el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, nuevamente estamos hablando de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Jesucristo. Vemos que acá no está la mano mediadora ni intercesora del ser humano, del hombre. No, todo es una obra perfectamente diseñada por nuestro Padre Dios, por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice que Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está hablando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces está hablando de Él, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esta parte que nos escogió, ¿a quiénes? A los creyentes. Y vamos a ver para qué nos escogió. Primero está diciendo que nos escogió a los creyentes. Porque vamos a ver dos palabras que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es la elección soberana de Dios y la predestinación. Y puede haber un malentendimiento allí si no profundizamos en estos términos. No está hablando de que Dios haya escogido antes de la fundación del mundo quién iba a ir al infierno y quién iba a ir al cielo. No está hablando de la salvación. A usted yo lo escogí desde el principio para que vaya al reino de los cielos, y a usted lo escogí antes de que naciera, lo escogí para que fuera al infierno. No, eso en ninguna parte de las Sagradas Escrituras lo dice. Dice que Él nos escogió, ¿a quiénes? A los creyentes, a los que ya estamos en Él. Por eso el énfasis es Cristo Jesús, los que estamos en Él. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Y para esto nos escogió a los creyentes. Es decir, nosotros venimos delante de Jesucristo, confesamos nuestros pecados, pedimos misericordia y recibimos el perdón. Ya estamos en Él. Pero ¿qué pasa? Todavía nosotros no estamos listos para estar delante de nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que Él nos santifica y nos presenta sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió a los creyentes, a los que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, para que en este proceso de santificación lleguemos delante de Él sin mancha. Y es un proceso que tenemos que llevar nosotros todos los días. Permitir adaptarnos a ese proceso que Dios está haciendo para que seamos cada vez más y más sin mancha delante de Él. Entonces, los que estamos en la fe de Jesucristo, a eso nos ha tomado, nos ha elegido el Señor. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha, es decir, para que lleguemos totalmente limpios y puros delante de Él. Miremos hacia dónde va la enseñanza. No va para quedarnos en este mundo, sino para irnos con el Señor. No para ser los mejores en este mundo, sino para ser limpios delante de los ojos de Dios. No para aparentar en este mundo mucho conocimiento, sino para alabar a Dios por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y esto fue hecho todo en amor, dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados, la otra palabra que les hablábamos al principio. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nuevamente, por medio de Jesucristo. Ese amor que el Señor nos ha entregado, que es también a través y por medio de Jesucristo, Él nos lo ha dado ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué significa esta predestinación para ser adoptados? Porque si lo dejamos ahí solamente, en amor habiéndonos predestinado, pensamos que esa predestinación, repito, es para que Él nos predestinó antes de nacer para que fuéramos al reino de los cielos. No está hablando de salvación, sino que al darnos habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, lo que nos está diciendo es que Él, que vio desde antemano, porque esa palabra predestinación es vio de antemano quiénes eran los creyentes. Él que vio de antemano quiénes iban a ser los creyentes, quiénes íbamos a ser los creyentes, Él nos predestinó para presentarnos delante de Él mismo como hijos. Esta palabra se utilizaba mucho, ¿para qué? Cuando un hijo, para ser adoptados hijos suyos, esa adopción se utilizaba y presentaban los hijos públicamente cuando cumplían la mayoría de edad.
Entonces eran presentados, vea, este es mi hijo que ahora acaba de cumplir la mayoría de edad, ahora él tiene, como decimos popularmente, voz y voto. Pues delante del Señor es porque ya hemos cumplido con todo por la obra de Jesucristo, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo Jesús, es que Él nos presenta delante del Padre. ¿Y esto por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿tenía obligación de hacerlo? No. ¿Merecíamos nosotros que así fuera? No. ¿Por qué lo quiso hacer? Porque Él en su divina providencia así lo ha determinado. Entonces miremos hasta el momento lo que llevamos. ¿Por qué está Pablo adorando y alabando y exaltando a nuestro Señor cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Por todo esto que nos está enseñando, porque Él nos escogió, porque Él nos ha predestinado, porque ¿para qué? Para que estemos limpios y puros y santos delante de Él. Y todo esto según el puro afecto de su voluntad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Nosotros fuimos para esto, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos separados. Nosotros no fuimos separados para que tengamos aquí en esta tierra las mejores comodidades. No fuimos llamados para que nosotros tengamos acá dominio sobre otras personas. No fuimos llamados para que nos vean a nosotros y nos idolatren. No. Fuimos creados para nosotros postrarnos delante de nuestro Dios y adorarle, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso fuimos nosotros creados, para la alabanza de nuestro Dios. Y para eso nos está preparando el Señor. Y ese será el día más maravilloso de nuestras vidas cuando por fin estemos delante de Él y nos podamos postrar en una completa humillación para adorarle, para exaltarle. Pensemos por un momento en las cosas de este siglo. Hoy todavía se manejan monarquías en algunos países del mundo, en Inglaterra, España y algunos otros Países Bajos. Pensemos cuántas personas desearían trabajar en las casas o en los palacios de esos reyes. Y van a trabajar allí de una manera totalmente, aparte de tener el renombre de que trabajaron allí, pues van a ser totalmente siervos y sumisos a la voluntad de quienes allí mandan o gobiernan, pero no van a tener absolutamente nada distinto sino a guardar silencio y a obedecer. Pues ellos que añoran eso, los del mundo añoran eso, cuánto más nosotros añoramos al Rey único y verdadero que es eterno y por siempre Señor. Que su nombre es santo, santo, santo y que es digno de toda exaltación. Y que en Él, que estará allí rodeado de todos sus santos ángeles, arcángeles, querubines, allí estaremos nosotros para adorarle y para reconocerle y para saber que Él es eterno y que nosotros estaremos eternamente con Él. Para adorarle por su poder, por su santidad, por su justicia, por su misericordia, por todos sus atributos. Porque Él es justo y verdadero. Para eso para eso nos estamos preparando y para eso las escrituras nos están preparando. Y por eso esta es la doctrina que nosotros debemos aprender hoy. Y por eso nosotros debemos adorar y glorificar al Señor. Alabemos a Dios por todas las bendiciones espirituales, que es todo lo que el Señor nos está regalando. Y esto es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí viene esa obra maravillosa, inigualable que Dios Padre hizo al enviar a su Hijo para morir por nosotros en una cruenta cruz. Está hablando en quién, o sea, del mismo Señor Jesucristo, del mismo Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Y ya hemos aprendido acerca de esta palabra redención. Sabemos que esta redención se da solo por el pago de un precio. Pues Jesucristo ha pagado un precio que nosotros no merecíamos, que no lo valíamos. Y ese precio ha sido su misma sangre, una sangre santa, pura, limpia, plena y completamente. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos libres. Y hemos quedado libres nosotros, ¿por qué? Quien no ha sido limpiado, quien no ha sido purificado por la sangre de Jesucristo, viene pasando en un mercaderío de pecados, donde se compra y se vende tristemente, y esto en términos espirituales, a las personas que no saben de dónde vienen ni para dónde van,
de pecador en pecador o de pecado en pecado. Pero nosotros ya no estamos allí, en medio de esa mercadería de pecados, sino que hemos sido comprados con precio de sangre, se cierra completamente ese vínculo con el pecado y ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Esa es la redención, el precio, ya no hay ningún dominio del pecado sobre nuestras vidas. Por eso es que ahora tenemos la capacidad de decidir. Y el Señor está con nosotros para nosotros rechazar la tentación, para negarnos al pecado. Tenemos que luchar nosotros contra nuestra propia naturaleza, sí, pero ya ese pecado no tiene dominio con nosotros y no podría volvernos a esclavizar, excepto si nosotros lo quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente la palabra gracia. Ese perdón de pecados se da exclusivamente por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Y aquí es bueno que vamos haciendo un nuevo énfasis. Todo esto es en Él, por Él y para Él. ¿Y por qué el énfasis? ¿Por qué tenemos que apuntar allí? Porque delante del Señor no podrá llegar nadie por muchas buenas obras que diga haber hecho. Ninguno puede, y tristemente la religión nos está conduciendo al error, que pueden llegar delante de Dios porque son muy devotos de la Virgen María, porque son muy devotos de uno u otro apóstol, que fueron todos servidores del Señor, porque hicieron muchas obras religiosas como altares, como procesiones, como peregrinaciones, y piensan que esa es la forma de que van a llegar delante del Señor y que Dios les va a aceptar. Pues nosotros estamos llamados a decir la verdad. Cristo es la verdad y solamente a través de la fe en Jesucristo y de comprender toda esta doctrina que hoy nos muestra la palabra de Dios es que nosotros llegamos delante del Señor confiados plenamente en que Él está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él entregó todo. Y hay algo que es muy bonito, que es muy valorable delante de los ojos de Dios para nosotros exaltarlo y glorificarlo aún más. Y es que Dios entregó lo más preciado que es su propio Hijo para llevarnos junto con Él y hacer parte de ese valor apreciado por el Señor. Ahora nosotros hacemos parte de esas riquezas del reino de los cielos, porque hemos sido comprados, limpiados, purificados en la sangre de Jesús, sin pecado y sin mancha, para estar delante de nuestro Dios. Porque no hay otra manera de estar delante de Dios sino estar plenamente sin pecado, plenamente purificados, plenamente limpiados en lo más íntimo de nuestro ser hasta lo más externo de nuestro ser. Y esto se da solamente en la sangre de Jesucristo. Por eso el énfasis de que pongamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza plena y únicamente en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y es lo que nos enseña la palabra. Si vemos, la palabra de Dios no enseña a buscar más mediadores, ni intercesores, ni a orarle, ni a pedirle a nadie más, sino al Padre en el nombre de Jesucristo. Y es que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 8. Todo esto el Señor, por misericordia, ha hecho que lo conozcamos. Por misericordia ha permitido que nosotros comprendamos a la luz de su palabra todas estas verdades, esta teología, toda esta doctrina verdaderamente cristiana, porque las otras enseñanzas no son cristianas, son enseñanzas marianas o enseñanzas de hombres, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Él, nuestro Señor, Él quiso que en nosotros sobreabundara y por eso debemos darle las gracias, por abrirnos la luz de nuestros ojos para poder leer y entender. ¿Es que nosotros éramos mejor que las otras personas? No. Recordemos, y lo hemos visto a través del mismo Efesios más adelante, capítulo 2, del 8 en adelante, que nosotros hemos recibido el don de la fe. Y por el don de la fe es que podemos creer en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo es que somos cristianos. Y por ser cristianos es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Entonces vemos que es una obra completamente de Dios. Hay mérito suyo, o mérito mío, o mérito de alguno de nosotros en que podamos, en que seamos cristianos y ser llamados hijos de Dios. Absolutamente ningún mérito, todo es obra, como lo hemos leído y enfatizado, en Él, por Él y para Él. Entonces Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es decir, en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y es bien interesante, bien importante de resaltar. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos nuevamente que es en Él, ¿cierto? En sí mismo. Él fue el que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es el misterio? ¿A qué se refiere esta palabra misterio en las Sagradas Escrituras? No es algo por allá que es sobrenatural, misterioso. No, lo que está diciendo es algo que no había sido revelado a la luz de una persona. Entonces, antes de nosotros leer las escrituras, y si le preguntásemos a un no creyente, es un misterio, no sabe. De hecho, si se le pregunta a una persona no creyente, ¿qué va a pasar después de la muerte, después de que parta de este siglo? Dice, yo no sé. No sé si habrá cielo, no sé si habrá infierno. Algunos dicen, yo no creo ni en el cielo ni en el infierno. Yo no sé si voy a reencarnar, doctrina demoníaca. Yo no sé, una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen abierto el entendimiento, como decía el versículo 8, no tienen la sabiduría, pero Él nos ha dado a conocer nosotros el misterio de lo que las cosas que estaban allí predeterminadas por Dios, que Él ya las conocía, que iban a suceder y que hoy nos abre el entendimiento para que las comprendamos nosotros plenamente. Nosotros como creyentes debemos de tener la certeza que si somos verdaderamente cristianos, cuando muramos, cuando partamos de este siglo, iremos al reino de Dios, iremos delante de la presencia de Jesucristo. No vamos a pasar por ningún purgatorio que es inexistente conforme a las Sagradas Escrituras, ni mucho menos iremos al juicio del gran trono blanco, porque en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, ya nosotros fuimos juzgados. Y la pena fue cumplida por el Mesías, el Redentor. Entonces nosotros tenemos ese gozo de que al ser abiertas las escrituras delante de nuestros ojos y cuando se nos dio a conocer este gran misterio, vemos cuál es la voluntad de Dios. Y esto fue porque Dios quiso hacerlo, no porque nosotros tuviéramos más inteligencia o más capacidades. Esto se lo había propuesto el Señor en sí mismo. ¿Y qué? De reunir todas las cosas, miremos para quién, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos hace referencia al tiempo exacto que Dios ha determinado para que llegue el fin del siglo. Allí el Señor va a reunir todas las cosas en Él, en Cristo Jesús, y allí estaremos nosotros con Él, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa dispensación es que todo se va a cumplir y va a llegar al límite. Ha llegado el tiempo suficiente, el tiempo que Dios determinó para que se abrieran las Sagradas Escrituras y las comprendiéramos, ha sido este tiempo para nosotros. Sabemos que desde la venida de Jesucristo, en esta revelación que el Señor nos ha dado, más y más personas hemos creído el Evangelio. No sabemos si esta es la última generación o si vendrán más generaciones en tiempos de los hombres. No sabemos en qué momento vuelva Jesucristo, pero que va a venir, es cierto que va a volver. Y Él va a reunir todas las cosas en Él, porque todas las cosas fueron, lo sabemos por las Sagradas Escrituras, fueron creadas en Él, por Él y para Él. Versículo 11. En Él, nuevamente el énfasis es Cristo Jesús, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa herencia que nosotros tenemos, no es aquí en la tierra. Esa herencia es en el reino de los cielos. Y nosotros nos esforzamos y luchamos y peleamos y una gran cantidad de cosas para, como si fuéramos a perpetuar nuestra existencia en la tierra, cuando lo hemos aprendido que somos peregrinos de este tiempo, de este siglo, de esta tierra. Y nuestro enfoque debe estar en ¿qué? En alabar a Dios por todas las bendiciones espirituales, por lo que Él ya tiene listo para nosotros en el reino de los cielos. Jesucristo mismo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya,
porque voy a ir a preparar habitación para ustedes y volveré. Es la promesa del Señor. Eso es lo que debe animarnos a nosotros, que hay dificultades en este tiempo, que las cosas no son como nosotros creemos que deberían ser, que nosotros hay veces sentimos frustraciones porque esto no cambia, pero es que sabemos que no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros, los creyentes, con la mirada puesta en nuestro Dios Jesucristo, avanzar día tras día. ¿Con qué fin? A fin de que seamos, nuevamente el énfasis, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los primeros, los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Que seamos para alabanza de su gloria. Repito, el mundo, la creación no está para que nosotros estemos cómodos, estemos bien. Todo fue creado para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Esa debe ser nuestra mirada. Y que Él, el Dios santo y soberano, nos ha permitido, porque los creyentes ya tenemos la certeza de estar en ese lugar, en el lugar delante de nuestro Dios, de estar allí para adorarle, para exaltar y para ver su completa santidad, justicia y amor, y cómo Él nos ha abrigado en su completa misericordia que es eterna. Entonces dice, para que seamos la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde está la esperanza de nosotros? En Cristo Jesús y en ninguna otra persona, en ningún otro ser, en ninguna otra fe. Versículo 13. En Él, nuevamente el énfasis, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden que hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí hay un énfasis grande en el Espíritu Santo. En Él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La salvación es por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios, no es por lo que nosotros consideramos que debería ser o cómo Dios debería manejar la creación, no, es por lo que Él ha determinado en las Sagradas Escrituras. Recordemos que la palabra de Dios está para nosotros creer en ella, no para nosotros entrar en controversia con Dios por lo que Él ha dejado estipulado. La palabra de Dios la leemos y la creemos. Debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos orarle a Dios para que nos dé más sabiduría, claro que sí. Pero conforme a las Sagradas Escrituras, así lo creemos completamente y fielmente. Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es completamente la palabra de Dios. Si decimos que contiene la palabra de Dios, porque aparte podríamos decir que hay unas partes que sí son palabras de Dios y otras que son de los hombres. No. La Biblia es completamente la palabra de Dios y por eso le creemos plenamente que la Biblia no tiene errores, es inerrante. Entonces, si le hemos creído a la palabra de Dios, al Evangelio, allí está la salvación. Hemos puesto nuestra fe porque la palabra de Dios, la Biblia nos enseña acerca de esa salvación que es por gracia a través de la obra de Jesucristo. Solo a través de creerle a Jesucristo, de creerle al Padre, de que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, de que Él pagó por nuestros pecados, de que Él tiene preparada para nosotros una morada en el reino de los cielos, de que ya nosotros no iremos al juicio del gran trono blanco. Eso es lo que le creemos a Dios y que estaremos con Él. ¿Por qué? Porque Él ya preparó todo esto para los creyentes. ¿Cuál es la invitación que debemos de hacer a las otras personas? A que crean, a que se unan al grupo de los creyentes. Si se unen al grupo de los creyentes, entonces también van a recibir, como todos nosotros los creyentes, todas estas bendiciones que están preparadas en el reino de los cielos. Allí el Señor nos entrega, nos da todo este conocimiento. Y dice algo que es muy importante. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Alguien podría decir, ¿quién garantiza de que esto es verdad? ¿Quién garantiza de que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto se va a cumplir? Ese sello significa garantía. Esa es la garantía de que las cosas se van a cumplir completamente, plenamente.
en el orden estipulado por el Señor. Sellado significa autenticidad, autoridad y propiedad. Es decir, cuando se colocaba el sello, es decir, un rey hacía un edicto, colocaba, después de que lo escribía o el escribiente, el rey leía y colocaba el sello como diciendo, esta es mi orden, esta es mi palabra, esto es lo que yo he garantizado que va a suceder, así van a ser las cosas. Pues el Espíritu Santo está en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el que nos garantiza completamente que todos iremos delante de nuestro Señor Jesucristo, que todos iremos con Él, incluso con el mismo Espíritu Santo iremos delante del Padre. Y eso nos debe dar gran fuerza porque no depende de nosotros, no depende de nuestro comportamiento, sino de la obra de Dios en nuestras vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en este caso puntual el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si tenemos esas arras, esa garantía, como lo vamos a ver en el versículo 14, porque dice que, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, esa garantía, esas arras, esa garantía, ese sello que tenemos, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que nos permite a nosotros vivir en pleno gozo. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es porque estamos luchando contra el pecado, es porque nos sentimos mal cuando pecamos, no nos sentimos gozosos cuando hacemos algo indebido, como sacando en cara porque le cobramos o hicimos justicia contra alguien según nuestro criterio. No, nosotros dejamos todo en la voluntad de Dios y cuando pecamos nos arrepentimos, sentimos tristeza, pedimos perdón inmediatamente a Dios. Buscamos alejarnos del pecado, de los lugares donde hay pecado, de las cosas que hay en este mundo que son pecados, como aquella música vulgar y grosera que está en todas las emisoras, o en la gran mayoría de las emisoras. No, buscamos apartarnos. Si tenemos esa resistencia al pecado, estamos seguros que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, eso dice el Evangelio de Juan. Entonces todo esto nos da la garantía de que esas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, nosotros ya hemos sido redimidos de nuestro pecado, pero se verá plenamente cuando estemos en el día de Jesucristo y en el juicio, perdón, cuando seamos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo y cuando estemos nosotros en el tribunal de Cristo, allí vamos a ver que estamos ya absolutamente sin pecado, allí completamente estaremos desvinculados de cualquier pecado. ¿Y para qué es esto? Para la alabanza de su gloria. Siempre estamos, ¿para qué? Para alabar y glorificar a nuestro Dios. Entonces vamos resumiendo para terminar, vamos concluyendo este mensaje que el Señor nos ha regalado. Esta es la doctrina que el Señor quiere que aprendamos. Primero, que confiemos plenamente en el Señor, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y vemos que el énfasis acá es Dios. Vemos a Dios Padre, a Jesucristo el Hijo de Dios y al Espíritu Santo. El centro es el Dios Todopoderoso, no somos nosotros. Segundo, que las bendiciones que Él nos ha dado son bendiciones espirituales. Las promesas son espirituales. Porque en el Antiguo Testamento las promesas eran terrenales para el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel obedecía a Dios, Dios les daría que tomaran la tierra en posesión. Si ellos obedecían a Dios y adoraban y honraban solamente a Dios, Dios les fructificaría mucho sus terrenos, sus ganados. Esas eran promesas que terrenales. Pero aquí en este pasaje vemos que nuestras promesas son espirituales. Entonces nuestro foco debe estar en lo espiritual y en el reino de Dios, no en este mundo. Por lo tanto, aquella doctrina de que es que Dios nos tiene que prosperar aquí porque somos hijos de Dios, queda excluida de la enseñanza bíblica realmente. Tercero, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Allí debe estar nuestro foco. ¿Cómo voy a adorar y honrar a Dios desde ahora mismo? Porque lo voy a hacer eternamente y ya sin pecado ya vamos a estar allí en el gozo perfecto para adorar y honrar a nuestro Dios. Pero también desde hoy, con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador, podemos honrarlo y adorarlo. Si nos vamos desligando de las cosas terrenales y creyendo plenamente, para terminar, que cuando partamos de este mundo vamos delante de nuestro Dios.
Sin dudarlo, nosotros creemos que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y por tanto vamos limpios, como dice la palabra de Dios, sin mancha, sin tacha delante de nuestro Señor. Así que alabemos a Dios por todas las bendiciones espirituales. Amén y amén.